Standard & Poor's, Moody's, Fitch son los nombres de algunas de las agencias de rating, agencias de calificación de deuda que más se conocen en estos días y que para algunos son las que controlan y dominan el mundo. No sé si será demasiado decir, ahora lo vamos a hablar con nuestra invitada, porque hoy queremos acercarnos a estas figuras, a las agencias de rating, queremos conocer qué son, cómo funcionan y por qué tienen tanto poder en la economía internacional hoy en día. Para ayudarnos a entender todo esto, hoy hemos invitado a María Gutiérrez, que es profesora del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Getafe. María, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, vamos a intentar además que sea una entrevista bastante asequible y didáctica para que todos nos entendamos y comprendamos mejor el porqué de la influencia y del poder que tienen estas agencias, que hoy en día es indudable. ¿Qué es una agencia de rating y cuál es su trabajo? Una agencia de rating es un intermediario financiero, pero que se dedica a intermediar información. Para que funcionen bien los mercados financieros, las empresas o los gobiernos que buscan financiación tienen que dar información creíble a los inversores de que van a pagar sus deudas, de que esas acciones son acciones interesantes, y ese problema requiere alguien que verifique la información de esas empresas y que efectivamente les diga a los inversores que bueno, pues esta empresa tiene alta probabilidad de que te vaya a pagar tu deuda, o este gobierno no va a dejar de cumplir sus obligaciones, ¿no? Es solvente, o un analista te puede decir que las cuentas de una empresa son ciertas. Al final lo que se dedican es a dar información para que funcionen mejor las decisiones de inversión de la gente y de financiación de las empresas o los gobiernos. Una información que además a veces se traduce en unas nomenclaturas que todos seguramente que hemos escuchado muchas veces. La calificación para España es, bueno, ya quisiéramos, AAA. Bueno, ahora eso mismo solía no, ser. En su día fue. Ahora ya no. Entonces, bueno, pero todos hemos escuchado pues AAA, AA menos o A. ¿Esto qué es? O sea, ¿cómo... Pues esto es como las notas que les ponemos a los estudiantes, ¿no? Sí. Entonces puedes tener un sobresaliente, puedes tener un aprobado o puedes suspender. ¿Y el sobresaliente es? Entonces el sobresaliente es AAA. AAA es la mayor seguridad. Cuando se emite una deuda que tiene calificación AAA, quiere decir que la probabilidad de impago es básicamente cero. Vale. Bueno, en la situación actual sí ocurren miles de cosas que cambian eso, y a partir de ahí va bajando, ¿no? Entonces tenemos AAA, AA, A, bueno, cada agencia tiene una calificación, ¿no? Pero si utilizamos la de Standard & Poor's, que es un poco la más... triple B, W, B, triple C, doble C, C y D. D, que además es muy gráfico porque en inglés es default, o sea que ya han dejado de pagar, ¿no? Eso sería default es lo que tiene ya la están Grecia, en quiebra. prácticamente, ¿no? Sí, bueno, de hecho creo que Grecia está en C porque ha llegado a un acuerdo para evitar hacer el default, ¿no? Pero vamos, digamos que o han dejado de pagar o están a punto de dejar de pagar. O sea, María, que cuando abandonamos la malo. Hay dos, aunque hay todos estos números o estas letras, hay dos grupos, ¿vale? Hay un grupo que es hasta la triple B, que se supone que son emisiones buenas o seguras, donde digamos que son aceptables para un inversor corriente. Bien. Las inversiones a partir de triple B, o sea, WB para abajo, se llaman inversiones especulativas y se entiende que son inversiones arriesgadas, donde las empresas te ofrecen una rentabilidad alta, un tipo de interés alto, pero tienen una probabilidad de impago importante. Entonces, esta calificación doble, hasta triple B y a partir de W, es importante porque hay muchas instituciones financieras que tienen, por su regulación, prohibido o tienen dificultades para invertir en emisiones especulativas. O sea que si caes de triple B, sabes que hay muchos fondos de inversión, fondos de pensiones o bancos que no van a comprar tu deuda. Ya. Es importante, desde luego que sí. España ahora mismo tiene la A, ¿no? Sí, o sea, todavía tenemos un margen. Vamos a, en fin, tocar madera, iba a decir yo.
De todas formas, el papel y la figura de las agencias de rating está siendo también muy cuestionado porque, no sé, yo creo que mucha gente ha podido escuchar o incluso leer en algún medio de comunicación que alguna de estas agencias, por ejemplo, trabajó para el gobierno griego tiempo A, ayudándole, vamos a decirlo así, en fin, para que todos nos entiendan, a maquillar o a presentar de forma más positiva su deuda. Con lo cual, esto, claro, cuestiona un poco el papel de estas agencias. Por un lado me estás diciendo, te tengo a raya calificándote para ver cómo vas, y por otro lado, bueno, pero te ayudo a que, en fin... Claro, ¿esto cómo es? En este tipo de intermediarios de información tienen problemas parecidos, no solo las agencias de rating, sino también los analistas financieros pueden tener problemas en el sentido de estar demasiado cercanos a las empresas o a los gobiernos o a los emisores que deberían investigar. Entonces, el problema que ocurre aquí es que el emisor es el que busca a la agencia y le paga por dar una calificación crediticia. Hay una fase previa a dar la calificación crediticia, que es estructurar esa deuda, ¿no? Decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer un producto financiero que vaya a ser atractivo para los inversores? Entonces, ¿a quién le puedo preguntar esto? Pues a una agencia de rating. Claro. Entonces, las agencias de rating tienen servicios de consultoría donde te asesoran cómo deberías preparar tu deuda. Pues debería ser una deuda a 5 años en vez de a 10, o debería ser una deuda que pagase interés fijo, interés variable, o que tuviese una garantía o no la también tuviese. Truquillos de, bueno, y para que no parezca tanto podemos hacer esto, bueno, esos son truquillos, quiero decir, eso lo puedes entender como truquillos o lo puedes entender como, ¿no? Cómo organizarlo de la mejor forma posible, ¿no? Todos enseñamos lo mejor que tenemos y a lo mejor lo que... Sí, pero sin mentir. O sea, una cosa es mentir y otra cosa es decir, bueno, mira, pues vas a decir que esta deuda está garantizada por estos activos que son los mejores que tienes y bueno, pues a lo mejor no hace falta que hables de que hay otros activos peores. Siempre dentro de lo que es, vamos a hablar dentro de lo que es legal, ¿no? Y eso no crea incompatibilidad a la propia agencia. Claro, las agencias que hacen este tipo de servicio deberían abstenerse de luego dar una calificación, porque claro, si yo digo, bueno, hazlo así, que así vas a conseguir el rating, y luego yo te doy el rating, claro, obviamente esto no puede funcionar bien. Entonces, de hecho, este es un problema del cual pues, los reguladores empiezan a ser conscientes. Las mejores agencias no hacían esto. Cuando hacían servicios de consultoría ellas mismas, para salvaguardar su reputación, decían, bueno, yo he hecho el servicio de consultoría, entonces ahora no voy a emitir una opinión. Calificarte, claro. Pero esto debería estar regulado por ley, y de hecho en Estados Unidos, en la última regulación financiera, que se conoce como la ley Dodd-Frank, pues que va a empezar ahora a estar en vigor, se ha puesto una prohibición explícita de que puedan hacer estas dos cosas simultáneamente, la misma agencia. Me parece bastante lógico. Decíamos antes que España ahora mismo la calificación que tiene es una A. Sí. No sé si en España el problema que tenemos mayor, que viene por la deuda pública o por la deuda privada, porque parece ser que el quid de la cuestión está en la deuda privada, ¿no? Bueno, es que lo que se ha descubierto con esta crisis, o una cosa que ha salido a la luz, es que al final la deuda privada se ha convertido en deuda pública, de alguna forma, ¿no? ¿Cuál es el problema? Los bancos pues, no pueden pagar. Entonces su deuda vale muy poco. Entonces, pues debido a que los bancos son una pieza clave para que funcione la economía y no puedes permitirte a veces que haya una quiebra sistémica en el mercado bancario, pues el Estado tiene que ayudar a los bancos porque es una forma de, digamos, hacer que la economía funcione. Sí, de mantener el Entonces, sistema. ¿qué pasa? Que pues esas deudas malas de los bancos al final tienen el respaldo del Estado, pero entonces el Estado es el que tiene estos problemas, ¿no? Y bueno, al final, pues digamos que la deuda mala va pasando de unos a otros y aparece en alguna parte. Claro, sí, eso no desaparece. Entonces ahora está apareciendo en esta idea, ¿no? De que los estados pues tienen que hacer frente a unos problemas financieros y bueno, además otro problema es que con la crisis económica pues los estados tienen muchos más gastos que tenían antes y tienen menos fuentes de ingresos, con lo cual pues al final claramente tu capacidad para pagar la deuda pues
es peor que era antes. Es menor, claro. En España la verdad es que tenemos ahora mismo un problema grave con el alto índice de desempleo, con el paro quizá más alto, bueno, quizá que en muchos países de nuestro entorno. No sé si este es un elemento fundamental o bastante decisivo a la hora de que nos hayan ido bajando en esa calificación del rating, porque quizá no es muy creíble España en ese sentido, ¿no? Bueno, el problema de España es que es un país que ha incrementado mucho su deuda pública. O sea, veníamos de unos niveles históricamente bajos por distintos motivos y bueno, pues en la época buena se expandieron mucho los servicios de medicina, también el gasto en sanidad, el gasto en educación y bueno, pues al final nos estamos encontrando que todo eso se estaba financiando con un crecimiento económico que a lo mejor no era tan sólido ni tan a largo plazo como creíamos. Entonces, bueno, pues al final tenemos que hacer frente a un nivel de gasto que a largo plazo pues posiblemente es difícilmente sostenible y eso es lo que al final pues los inversores se están dando cuenta, ¿no? Porque cuando se baja esa calificación, ¿qué tienen en cuenta una agencia de rating para bajar esa calificación? Lo que estás comentando tú. Bueno, esto es otra de las críticas que hay a las agencias de rating, que son poco transparentes respecto a cómo hacen las valoraciones, eso, ¿no? Además. Claro, ¿cuál es el problema? Ellos al final ganan su dinero siendo expertos en hacer esto, entonces si le dicen a todo el mundo cómo lo hacen, pues no, entonces nadie pagaría por lo que hacen, con lo cual tiene que haber una cierta privacidad en el proceso de dar los ratings. Pero bueno, al final, claro, digamos que es una opinión, ¿no? Ellos se defienden diciendo, bueno, es nuestra opinión, nuestra valoración, sí. Nosotros tenemos esta reputación de cómo lo hemos hecho, a veces lo hemos hecho muy bien, otras veces lo hemos hecho regular, entonces la gente puede creernos o no creernos. Ya. Sí, pero ahí está, pero lo vería más lógico si dijeran, pues hay unos criterios, estos que no responden. Sería más transparente, ¿no? Sí, bueno, en el caso de las empresas es más fácil, ¿no? Hay muchos estudios sobre cómo, de hecho los académicos a veces nos dedicamos a decir, bueno, vamos a ver si podemos replicar lo que hacen las agencias de rating, ¿no? Para ver si efectivamente lo hacen bien o lo hacen mal. Sí. Bueno, no sé si podemos decir que los académicos lo sabemos más que ellos o ellos más que nosotros, pero bueno, entonces, bueno, pues se sabe que las empresas que consiguen una AAA pues tienen que tener un porcentaje de deuda sobre sus ingresos que sea menor que un 20%, para conseguir un rating AAA, pues entonces pueden tener más deuda sobre sus ingresos. Ya. Entonces digamos que las agencias siguen ciertos baremos, claro. Siguen unos datos que sacan de los balances de las empresas, pues en el caso de los países los sacan de las cuentas públicas, ¿no? Entonces miran todas estas cosas. La verdad es que el tema es apasionante, se me está acabando el tiempo, pero no me resisto a preguntarle dos cositas más. A ver, se ha hablado mucho de crear una agencia europea. Sí. ¿Esto será viable? ¿Usted cree que al final se hará? Y si se hace, ¿tendrá credibilidad? Bueno, con todas estas críticas, ¿no? que está habiendo a las agencias de rating y con, digamos, con los problemas de que a veces se entiende que bajan la calificación crediticia demasiado rápido o que tardan mucho en bajarla, bueno, pues ha habido gente que ha dicho que una forma buena de resolver estos problemas, se han propuesto distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, que sean los inversores los que paguen en vez del emisor. También se ha propuesto dejar de utilizar los rating y utilizar otras cosas como los precios en los mercados de seguro crediticio. Y hay gente que propone incrementar la competencia en el mercado. Claro, aumentar la competencia entre las agencias, porque ahora mismo hay 3 agencias que dominan el 90% del mercado. Es muy difícil porque es un mercado que se basa en la credibilidad. Entonces, si yo aparezco ahora y digo, oye, he creado una nueva agencia de rating, voy a hacer unos ratings fantásticos. Vale, la gente que te avala, ¿no? No me cree, ¿no? Entonces de dicen, bueno, pues una posibilidad sería que hubiese algún apoyo institucional a nivel estatal o a nivel europeo para crear una nueva agencia de rating.
Claro, si decimos que los problemas vienen por esta especie de amiguismo entre las agencias y los emisores, si creamos una agencia que la creamos nosotros mismos para que nos dé una calificación a nosotros mismos, pues eso tendría muchos problemas. O sea, que no lo ve factible. Y luego yo creo que esa es la peor de las soluciones que se están proponiendo. Creo que hay otras cosas que hay que hacer. Por ejemplo, seguramente habría que intentar ir más hacia un modelo donde a lo mejor, si yo soy una empresa que quiero emitir o un gobierno que quiere emitir una deuda, pues digamos que de alguna forma dicen, bueno, pues a ti te toca ir a esta agencia, ¿no? Entonces, digamos que alternativamente me puede tocar una u otra, de forma que yo no elijo la agencia, ni la agencia me elige a mí, y yo le pago. Eso podría ser mejor que crear una agencia mía, ¿no? A la que yo voy a que me den un rating, porque esto sería... Y luego, si esta agencia me da un rating bueno y las otras me dan un rating malo, ¿qué voy a decir? Que la otra, como no es gubernamental, está en mi contra, que sí, la verdad es que es complicado, es un tema es complicado, que no es fácil. Y desde luego yo estoy con usted, no tendría mucha credibilidad. Según lo que nos ha contado aquí nuestra, a corto plazo no. Nuestra experta, a corto plazo por lo menos no, efectivamente. A lo mejor si se crea y luego con el tiempo se consolida, sería otra cosa, pero hoy por hoy... Bueno, pues la verdad es que teníamos mucho más que hablar con María Gutiérrez, pero el tiempo se nos ha acabado. Yo creo que de todas formas hemos hecho una semblanza bastante significativa de lo que son estas agencias de rating, para que cuando oigamos hablar de ellas, al menos no nos suene a chino, que de verdad que a veces decimos, ¿esto qué es? Así que María Gutiérrez, profesora del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, no descarto que en otra ocasión recurramos a usted. Bueno, muchas gracias.